Objetivo: determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y utilizarlo para la obtención del calor específico de un sólido metálico, por medio de arreglos experimentales similares. Introducción: el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado o Kelvin la temperatura de un gramo sin que cambie su estado físico. El calor específico de cada sustancia es una propiedad física de la misma y es diferente para cada uno de los estados sólido, líquido o gaseoso. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura. 1 grado centígrado es el producto de su masa por calor específico. La ecuación general que define la capacidad calorífica es C. El calor específico de las sustancias puede determinarse si el proceso se efectúa a volumen o a presión constante, designando Cb y Cp respectivamente. Sus calores varían en función de la temperatura. En el caso de los gases, el valor de Cp es mucho mayor que Cb, mientras que en los líquidos y sólidos esta diferencia es mucho menor. Para las medidas experimentales es necesario recordar que el calor ganado debe ser exactamente igual al calor perdido. Por esta razón, se debe conocer la capacidad calorífica del recipiente. Materiales de equipo y sustancias: tripié, piseta, mechero, espátula, tela de asbesto, 2 tubos de ensayo, probeta de 100 ml, termómetro par, calorímetro simple, termómetro, pinzas para tubo de ensayo, vaso de precipitado de 1 litro, vaso de precipitado de 250 ml, vaso de precipitado de 500 ml, tapón de hule para tubo de ensayo, agua destilada y estaño. Procedimiento: para esta práctica, el primer paso deberá ser determinar la capacidad calorífica de nuestro calorímetro. Teniendo agua destilada a temperatura ambiente, se va a medir 150 mililitros en una probeta, la cual, cuando ya lo tengamos medido, se introducirá en el calorímetro y se medirá su temperatura, aproximadamente a 25 grados centígrados. Ya que nuestra probeta es de 100 mililitros y necesitamos 150 mililitros, se hacen dos diferentes mediciones. En la primera se llena a 100 mililitros y se introduce en el calorímetro, y después se llena a 50 mililitros para obtener la cantidad deseada. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de material en el objeto. Siguiendo la determinación de la capacidad calorífica de nuestro calorímetro, el siguiente paso será llenar un vaso de precipitado con agua natural, la cual se pondrá al fuego. Como podemos observar, dentro del vaso de precipitado se encuentra una probeta, la cual está previamente medida con 45 mililitros de agua destilada. Este procedimiento se lleva a cabo ya que queremos llegar a una temperatura de 40 grados Celsius dentro de la probeta. Llegando a esa temperatura, el agua destilada que está dentro de la probeta se introducirá en el calorímetro, se revolverá y se introducirá el termómetro para medir su temperatura. Posteriormente se realizarán resultados para determinar la capacidad calorífica de nuestro calorímetro. Ya calculada la capacidad calorífica de nuestro calorímetro, seguimos con la segunda parte de nuestra práctica, que es calcular el calor específico de un sólido metálico. Estamos calentando previamente agua natural en un vaso de precipitado, tratando o buscando que llegue al punto de ebullición, que es a 100 grados centígrados. Previamente se pesó 10 gramos de granalla de estaño y se introdujo en un tubo de ensayo seco y limpio. Ya que el agua llegó a su punto de ebullición, se coloca durante 10 minutos el tubo tapado con un tapón de hule al vaso de precipitado que está lleno de agua hirviendo.
Después de los 10 minutos, se sacó el tubo de ensayo del vaso de precipitado, se destapó y se introdujo en el calorímetro. Para esto, previamente ya se realizaron los pasos 1 y 2, donde determinamos la capacidad calorífica del calorímetro. Ya que se introdujo el estaño, se cierra y se comienza a agitar, para después tomar la temperatura. Para tener la exactitud en nuestros cálculos, realizamos por segunda vez la segunda parte de la práctica. Se calentó nuevamente agua, ahora en un vaso de precipitado más pequeño, de 250 mililitros. Buscamos que llegara a su punto de ebullición, que fue aproximadamente a 100 grados centígrados, y se introdujo de nuevo el tubo de ensayo con la granalla de estaño. Lo dejamos por 10 minutos y posteriormente lo introdujimos en el calorímetro. Se agitó y se tomó nuevamente la temperatura, la cual nos dio exactamente la misma temperatura que anteriormente habíamos anotado. Podemos calcular el calor específico del sólido metálico, conociendo ya también la capacidad calorífica y también con nuestros datos experimentales.
La práctica experimental nos permite comprender el principio de conservación de la energía térmica, ya que se midió el intercambio de calor entre el metal caliente y el agua contenida en el calorímetro. Los datos obtenidos en la primera etapa relacionados con la capacidad calorífica del calorímetro fueron esenciales para corregir las pérdidas térmicas y obtener resultados más precisos durante el cálculo del calor específico del estaño. Esta práctica no solo nos permitió reforzar conceptos teóricos sobre la calorimetría o transferencia de calor, sino también desarrollar habilidades experimentales en el manejo instrumental y análisis de resultados, obteniendo valores experimentales que se aproximan a la teoría. Esto demuestra la importancia del control de variables en los experimentos. En conclusión, la práctica realizada para determinar el calor específico del estaño ha permitido corroborar de manera experimental el concepto de capacidad calorífica, al someter la muestra a un proceso de calentamiento y posteriormente enfriamiento. Y al analizar los datos obtenidos se ha podido calcular el valor experimental del calor específico. Esta práctica también nos permitió comprender de manera experimental cómo diferentes sustancias requieren distintas cantidades de calor para aumentar su temperatura, así como la importancia de considerar los factores experimentales que pueden afectar los resultados. Observar la importancia de los conceptos de calor específico y capacidad calorífica al realizar experimentos para determinar estas propiedades de un material sólido metálico. Al aplicar la ecuación de Dolan y Petit para calcular el peso atómico del estaño, comparamos el valor obtenido experimentalmente con el valor teórico, lo que nos permitió reflexionar sobre la precisión y los posibles errores del experimento. A través de este proceso comprendimos mejor cómo los principios de la termodinámica se aplican en experimentos de laboratorio y cómo las conversiones entre diferentes unidades, como el sistema internacional y el sistema inglés, son esenciales para la consistencia de los resultados. Esta práctica permitió comprender y aplicar los conceptos fundamentales relacionados con el calor específico y la capacidad calorífica a través de un enfoque experimental. Se determinó que el calor específico es una propiedad intensiva de los materiales, mientras que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia y el tipo de material. Este procedimiento que realizamos destacó la importancia de la conservación de la energía en sistemas cerrados, donde el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por otro, y por el calor